estás? A ver si te escucho. O me parece que tengo micrófono, pero no tengo audio. Así voy a tener que desconectar el mic. Ah, A ver ahora. ahí te escucho. ¿Vos me escuchás, Eli? Ah, maldita sea. Problemas técnicos. Bueno, suele pasar, chicos. Por eso, Voy a tener que cortar. Ahí vuelvo. dale, dale, tranqui. Ah, no, No ya sé. está. ¿Me escuchás, Eli? Sí. Genial. Es que puede pasar, por eso. Bueno, ahí se le cayó. Estamos ahí con pruebitas, pero no se preocupen que estamos. Ahí A ver estamos. ahora. A ver, ¿se escucha? Ahí está. Ahora sí Muy estoy bien. con los auriculares. Puede pasar. Listo, De para. hecho, ley de Newton. Así que, Ahí está. a ver. No, va sin micrófono, pero. O sea, va sin micrófono de los posta, pero va con los micrófonos de No los. pasa nada. Mientras se escuche y nos veamos bien, creo que no hay problema. Sí. ¿Cómo Genial. va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Eli? ¿Todo bien? Ahí sigue sumando la gente. Sí, sí, eso estaba viendo. Estaba esperando un ratito. Recién hice una prueba para que no se para que no se me cayera a mí porque no sabía qué iba a pasar. Pero ahí estamos. Así que estábamos haciendo tiempo mientras tanto. Y nada, esperándote. ¿Todo bien por allá? Ah, sí, ¿sos de Córdoba? Sí, de Córdoba, claro. Ah, De la pero mismísima vivís en Córdoba, Capital. en Villa Allende, cerquita. Ah, Villa Allende. Sí, sí, Ujú. sí. Mi hermano vive en Villa Allende. Ah, mira, qué bien. O sea, vecinos. Bueno, pero ahora en Madrid, hace 4 años. Ya estás reinstalado. Sí, sí, ya la verdad que uno se acostumbra y nada, se va adaptando, que a veces es lo que cuesta, ¿no? Pero Sí. nada, ya estamos full acá. Igual, de todas Buenas, maneras, ¿cómo andan? viajo el mes que viene para allá, para Córdoba, así que ya toca Qué bueno, dar un par de abrazos y visitar. Buenas, qué buenas, lindo. mira, se van sumando. Rafi, gracias Rafi. Tobías, Pipi, Qué bien Adri. que se van sumando. Bienvenidos a todos. Y gracias, Eli, que se copó con la idea de charlar un ratito. Sí, no, feliz. Acá cerrando el viernes. Estamos Así cerrando la que semana todos. tranqui, muy tranqui estoy. Bueno, ustedes todavía tienen día, acá por acá son las 10 ya. Pero con 38 grados es como si fuera, no sé, las 3 de la tarde en pleno verano de allá. 38 grados hace. Sí, Ah, vienen unas no. semanas un poco pesadas. Me tocó un poco engripado, pero todavía se me escucha. Pero de todas maneras es fatal. Está muy pesado. Tremendo. Creo que ha sido el regreso de las vacaciones, chicos. No hay que volver de vacaciones. Hola Rafi. No les recomiendo No, sí, volver. mal. Pero bueno. Bueno, si te parece, Eli, charlamos un ratito. No te quiero sacar tanto tiempo tampoco, pero Sí, bueno, quería obvio. compartir un poco esta experiencia, bebé que has tenido, el librazo en realidad. Y nada, y hacerte un par de preguntitas que seguramente nos van a encantar a todos, que yo te las compartí antes para que las vieras un poco y que me dieras tu feedback, pero bueno, creo que va a estar bueno. Voy a hacer una Obvio. micro Re. presentación de Eli para los que se van sumando y quizás no la conozcan, no hayan escuchado de su bagaje o de todo lo que vamos a charlar ahora. Y bueno, más que nada, como para hacer una intro, yo creo que todos los que hemos emprendido, hemos intentado, lo hemos logrado en mayor o menor medida, hemos pasado por instancias similares. Quienes pudimos leer el libro también nos ha interpelado, creo que por todos lados. No, no se salva nadie. Y, y nada, y con esta intro que les voy a contar de Eli, les voy a mostrar un poquito. Mira, me preparé esto porque me encanta. A ver, a O sea, la, ver. in- la intro es la que yo te leí y te voy a sumar esto. Báncame. Sí, tranqui. Mientras tanto vamos saludando. A ver Dale, porfis. quiénes Ahí vamos están. a poner una Comenten. pantallita y Ah, mira lo que, mirá, te- mirá. mira lo que tenemos acá atrás. Ah, Decime si no es tremendo. Bueno, yo les leo. Eh, Eliana Brachaforte nació en Córdoba, Argentina, y se licenció en Administración de Empresas. En una entrevista con Forbes, una revista internacional sobre negocios, liderazgo y emprendimiento,
compartió detalles íntimos de su historia personal y profesional, visibilizando su experiencia como mujer trans liderando una empresa tecnológica en América Latina. Su primera experiencia laboral fue en la empresa autopartista de su padre, y tras un año allí envió su currículum a Google cuando la compañía abrió oficinas en Buenos Aires y entró en 2006 como una de las primeras 15 personas. Si hay algún número que haya errado, en No, Google, hasta ahora no. en Google gestionó la publicidad de grandes clientes durante más de 5 años, hasta que en 2012 cofundó Workana, una de las plataformas de freelancers más importantes de América Latina, con, más, con presencia en más de 20 países. En 2021, Ellie compartió públicamente su identidad como mujer trans, visibilizando con valentía el proceso de transición que vivió durante la pandemia. Desde entonces, se convirtió en una referente en diversidad, inclusión y liderazgo en el mundo del trabajo. También es cofundadora de Gallifrey AI, una compañía emergente en inteligencia artificial. Su libro Renuncio, de editorial Galerna 2025, nos invita a reflexionar sobre el trabajo, el propósito personal y el valor del bienestar por encima del rendimiento. Eli propone cuestionar el modelo laboral tradicional para construir uno que sea más humano y sostenible. Así que, Eli, con nosotros, Gracias bienvenida por la y intro. gracias. Muchas gracias por la intro, Martín. Tremendo. Pues nada, Un mínimo, montón, un mínimo. montón. La verdad es que, nada, bueno, como te digo, quienes hemos emprendido, hemos intentado emprender, más bien, mal, como sea, pero hemos pasado por Workana en algún momento, la hemos descubierto, ha sido un verdadero hallazgo. Y nada, qué decirte que funcionó tanto como para uno buscando trabajo, encontrar su primera experiencia profesional y demás, como para introducirse a este mundo del trabajo remoto, de esos tiempos, de esas formas y algunos modismos que tiene, ¿no? Que uno va aprendiendo, o por lo menos quienes nacimos en los 80, creo que en los 90 ya no tanto, pero puede ser, nos ha sido como una herramienta de, no sé, que te abre las puertas, la posibilidad Sí. de llegar de abrirte al mundo y de trabajar con personas de otros lugares, de ofrecer Ujú. lo que sabes hacer y tener ese alcance. Entiendo que, bueno, desde tu posición como desde el back, o sea, desde adentro de la empresa, pero quienes lo utilizamos, nada, lo hemos vivido como una gran ventana, una puerta súper grande. De Workana decís, ¿no? Ujú, Sí, Workana nosotros la creamos y en el momento que armamos la empresa, viste, bueno, no sabés lo que va a pasar y no te imaginas a veces cuando creas algo nuevo, algo que no existe, el impacto que puede tener en la vida de la gente. claro. Y recién tal vez porque al principio era re chiquita, viste, hacíamos 10 20 30 proyectos por mes, hacían nuestros Ujú, clientes para los freelancers, entonces eran 10 20 30 freelancers que ganaban plata, claro, pero ya en el año 4 o 5 ya eran miles. Entonces, recién ahí te das cuenta de decir, che, todos los meses hay tal vez 1000 freelancers, hoy son más de 5000 o 10000, que claro. cobran y ganan plata con lo que hicimos. O sea, es como Qué muy loco locura. y no lo pensás todo el tiempo, ¿viste? Es algo que cada tanto alguien te lo recuerda. Mm, O tal vez venía alguien y le decía, no, porque yo empecé a trabajar en Workana después del trabajo y con eso me compré la casa, ¿viste? Y es como, no, qué no hermoso. caes en esa, ¿viste? Es como, son las cosas que por ahí en el ruedo del día a día no te das cuenta Sí. y después cuando alguien te lo tiene que recordar, alguien viene y te lo recuerda. Sí, sí, me imagino, aparte bueno, vos creo que has tenido la posibilidad de escuchar o de leer experiencias de gente o en alguna, no sé, encuesta o algo que hayan lanzado, que les hayan transmitido, ¿no? Lo que representa en ese momento para, no sé, a nivel laboral, económico, social, no Y sé. es que sabíamos que más de la mitad de la gente que empezaba a trabajar en Workana lo hacía por una necesidad en su vida, como un cambio de estilo de vida. Tipo, Claro, quiero estar más cerca de mi familia, me casé, necesito cuidar a alguien, a una persona mayor o a niños, entonces quiero estar más en mi casa, porque nosotros empezamos en 2012, entonces claro. era todo muy pre-pandemia y la gente todavía no trabajaba desde su casa, era raro. Sí, Entonces ofrecer eso en esa época era como, wow, se puede trabajar desde tu casa, ¿viste? Era como, claro. era una novedad Sí, se gigante. puede, claro, se puede. Sí,
Pero bueno, creo que también las cabezas en ese momento eran distintas, ¿no? De pensar que también hay más vida afuera de una oficina. Totalmente, Eso me totalmente. parece Y pasó. tremendo. Mira, yo armé como unos bloquecitos, como para no hacerlo tampoco Sí, ni aburrido ni largo. Entonces, tranqui. tiramos un par de preguntas y lo vamos charlando. Eh, ¿Qué te llevó a escribir el libro? Renunció, Eh, Mira, el libro lo pensé desde. by the Ahí way. está. Acá lo Mira, tenemos. en España, llegó a España. Hermoso. Le agradecemos a la editorial que hizo sus gestiones. A Galerna. Qué bien, Gracias. qué bien. El libro surge porque a mí siempre me interpeló que el trabajo sea un lugar donde yo la pase bien Ujú. y que me haga bien en general, ¿no? No por diversión solamente, sino como que sea un lugar que me ayude, que sea sano, que me haga crecer. Y, y desde ese lugar siempre construí los equipos de Workana o mismo mi primer equipo que armé en Google. Eh, y cuando salí de Workana en 2023, ¿se escucha mucho la música que tengo acá? ¿O no? No, Ah, listo. En 2023 empecé a ver que había gente haciendo contenido que defendía a las personas en sus trabajos, de jefes tóxicos y demás, pero ujú, para Estados Unidos o para Inglaterra. Entonces dije, che, ¿por qué no hay nadie haciendo esto en español? Y empecé a hacer ese contenido, que es lo que hago acá en redes, ujú. y, y lo cambié un poco, porque sí, siempre hay que adaptarlo, ¿viste? Para que ande acá. Sí, sí, claro. Y cuando hablé con la editorial, me dijeron, che, esto que estás haciendo está buenísimo, pero bueno, qué es, ¿cómo lo estructuramos? Y lo terminé Mm, bajando en esto que es un poco este significado que tiene el trabajo para mí, que tiene que ser un lugar saludable en tu vida y desde mi experiencia, mis propias vivencias, ujú. y un poco también, bueno, ¿qué hago con todo eso? O sea, ok, estoy en un lugar tóxico, estoy en un lugar, o el trabajo necesito que cambie. Bueno, y tratar de ayudarte a manejar todo ese caminito para que puedas hacerlo. Claro, el Y bueno, recorrido. y desde ese lugar salió. Salió. Me encanta porque a veces como que uno se achancha, ¿no? En las comodidades y quedas ahí, Sí, del día a totalmente. día, ¿no? Entonces, bueno, está bueno eso. O sea que en ese sentido renunciar para vos sería como dejar un poco atrás esto de la quietud, lo que te hace mal en ese momento y poder pensar para adentro en uno. Yo hablo, el renuncio tiene como dos significados, Mm, que creo que fue lo que más me gustó cuando encontramos el título, que lo que decimos es renunciar para no renunciar. claro. Y lo que decimos es como renunciar a ese trabajo que te está haciendo mal o a ese lugar que no te hace bien, que no te hace crecer y demás, para no renunciar a vos. O sea, es Mm, como dejemos de renunciar a nosotros por el trabajo, mm, renunciemos al trabajo que nos hace mal para dejar de renunciar y seguir ese camino que queremos hacer, que, que el trabajo se convierta en eso que queremos. claro. Y por eso renuncio. Clarísimo. Y yo creo que es la clave, ¿no? Pero creo que es súper difícil, nada, darse cuenta de eso y tomar la decisión al momento de, digo, no llegar hasta asfixiarse, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, sí, sí. Para vos, ¿cuál es la experiencia personal más importante que ves reflejada en el libro, que vos hayas volcado de todas las que, bueno, se van recorriendo o vos vas mechando en medio de este circuito, de este recorrido que comentas? Cuento varias, cuento varias cosas bastante pesadas en el Sí. libro de mi vida. Eh, Tal vez, creo que la que más dudé fue una conversación con mi papá, que creo que un poco ilustraba un montón de cosas, y no tanto por lo que él me dijo, que tal vez si lo lees sin contexto pensás, porque él me dice, es la conversación después de que yo le dije a mi viejo que me sentía que era trans, que era una mujer trans, y bueno, y a los 2 días de decirle, me habla y me dice, y la conversación se resume en él diciéndome, vas a perder todo. Claro. Eh, y un poco en esa charla tan íntima que tuve con él, me surgieron muchas cosas a mí, me pasaron un montón de cosas. Y fue como algo muy íntimo que conté, pero sentí que lo tenía que poner porque creo que mi viejo representaba eh, a nosotros mismos cuando dudamos de hacer un cambio, a los demás cuando nosotros ya queremos hacer ese cambio, sea un cambio de Claro. trabajo u otro cambio,
lo que pero que sea. viene el resto tal vez a decirte, no, pero ¿por qué vas a hacer esto? No te da miedo, ¿viste? Y lo que nos decimos todo el tiempo eso che, nos mentimos para no hacer lo que queremos hacer, tal Claro, vez porque nuestro cerebro nos quiere cuidar, no sé bien por qué es, pero no está bueno porque después terminás atrasando lo que querés y no vale la pena. Se los digo yo, que recién a los 40 años dije quién era, no vale la pena nunca atrasar eso. Y por eso está bueno hacerlo. Cuando mi papá tuvo esa charla conmigo que me dijo, vas a perder todo, vas a perder el laburo, tu familia, todo, eh, yo por suerte ya estaba como muy segura de mi decisión. Entonces le dije a mi papá, che, o sea, papi, eso es lo que me dije toda la vida. mm, Ya está, ya no, ya está, no, ya di el no me paso. convence, claro. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Creo que esa es una de las partes que más me gustó del libro. Incluso como que rematas esa parte diciendo que no sé si al otro día o a los 2 días, es como que necesitaban ver, creo que a tu pareja, o no me acuerdo exactamente, para que les expliquen porque no entendieron nada. Y vos dijiste en tu No, mente, claro, ese en realidad ya fue, está. yo les No, conté, yo les conté a mis viejos que era trans un viernes, 2 horas más o menos charlando, qué sé yo, me preguntaron de todo, hermoso. cosas desubicadísimas que lo pensás hoy, pero bueno, son mis papás, ¿viste? Entonces, al Obvio. día siguiente la llamaron a mi mujer estuvo 3 horas hablando con mis viejos, porque como dijeron, bueno, para la única persona normal acá es la pareja de Eli, que nos, a ver, que nos Que nos diga va a qué le poder pasa, aclarar todo esto. qué le pasa a esta loca. Me muero. Y al día siguiente, el domingo, mi papá a las 8 de la mañana me mandó un mensaje y me dice, che, quiero hablar con vos, estás ahora, y yo justo estaba saliendo a correr y le dije, mira, estoy saliendo a correr, vamos a caminar. Claro. Así que vino y Con fuimos a actividad caminar física. 1 hora y media caminando estuvimos y bueno, pero bueno, es lo que él necesitaba también y está Sí, bien. son los tiempos, ¿no? De cada persona. Creo Sí. que, Hola Lola, que- ¿cómo estás? Gracias. a ver, yo te digo que yo me voy compenetrando en la charla No, tranqui, yo tampoco estaba viendo pero el chat, todos pero bueno, saben justo Lola saludó. que están súper bienvenidos y nada, que les agradecemos por sumarse, ¿no? Como siempre. Hola Lidia, ¿cómo estás? A Lidia la conozco. Ella Ah, me qué bien. comenta mucho en los videos, así que Gracias a todos por estar ahí, por compartir el vivo, así nos vamos enterando cada vez más sí, así personas. es. Y bueno, Eli, pasando más como al plano personal, o bueno, encadenándolo con lo que venís contando, ¿cómo fue para vos empezar a vivir públicamente como mujer trans? Y llevó tiempo. Mm. Yo empecé mi transición ahí, esto era pandemia, Ujú. 2020, más o menos junio de 2020, yo ahí no lo contaba todavía ni nada, y no me vestía como mujer, pero sí empecé a tener cambios físicos, por ahí íntimamente a mis amigos, hermanos y demás, a mi mujer, obvio mi mujer ya sabía, pero empecé a pedirles ciertos cambios a ellos de cómo me llamo y muy de a poco. Ujú, Pero empecé a vivir más como mujer, te diría en diciembre de 2020. No, ujú. no, claro, no. No, te diría en mayo de 2021. El O sea, siguiente, recién ajá. ahí me empecé a animar y todavía era como medio andrógina, porque era como si aún si me daba viste, porque necesitas mucha autoconfianza. Sí, yo Entonces, me como que imagino. si la confianza no estaba, de decir, che, hoy me animo a salir vestida así, Mm, entonces por ahí iba más andrógina, como para pasar desapercibida. claro. Eh, Ese y bueno, limbo. y sufrir que te traten como masculina, Mm, pero bueno, era lo que mi cuerpo y mi mente necesitaba ese día. Y después sí, ya con el tiempo me fui animando más, tal ujú, vez fui ganando confianza, eh, el pelo estaba más largo, también hay cosas físicas que te ayudan a sentirte mejor claro, y vas ganando confianza y después ya te importa cada vez menos la verdad. Pero bueno, en y ese momento, claro, mandás a todos al carajo y decís, ¿sabes qué? sí. Ya está. Pero calculo que, bueno, creo que nos pasa a todos y con cualquier decisión más o menos importante, que uno lo piensa, que dice, bueno, quizás en este momento me vino bien, me sirvió. Entonces, no, Sí, no hay que machacarse tanto, ¿no? Con esas cosas a veces. O sea, totalmente. Hay que no es tanto de uno, manejar a tus veces. tiempos. Es Claro. mucho de los demás, es mucho de los demás, pero bueno, también te duele. Entonces, no sé, hoy alguien me trató de querido,
que no me pasa nunca ya casi, me pasa muy poquito. Mira, Y fue raro, ¿viste? Decís, ¿por qué? ¿Viste? Te quedás y te no hay toca y decís, che, necesidad. habla más del otro que de mí, Mm, pero bueno, igual te pega, ¿viste? Por ahí te tira abajo. sí, Entonces, sí, es sí, difícil. si quería llamar la atención, bueno, ya fue Exactamente, mencionado. Rafi. Así, me tenía que sentir segura, sí. Totalmente, Hola, sí. Nayu. Hola. ¿Qué aspectos te marcaron más de ese proceso, tanto a nivel personal como profesional? En la transición, obvio, ¿no? Eh, no, por ahí a nivel personal, entender cómo me quería relacionar con mis amistades o con quién, cómo, descubrir un montón de cosas de las personas que tengo alrededor y generalmente cosas muy buenas, o sea, cómo todos me fueron aceptando y abrazando, eso fue Claro. buenísimo. Entonces, la verdad que me hizo sentir súper bien. Ujú. Y eso es de lo más lindo que gané. Y a nivel profesional también, o sea, un poco lo que, todo eso, confirmar que todos los miedos que yo tenía antes no eran tan reales, ¿no? Eran tuyos. Creo que eran todos míos, así Mm, es. sí, tal cual, sí. Creo que todos, bueno, Sí, todos los que sí, somos de sí. la comunidad nos damos, o sea, pasamos por cosas muy similares y hasta que uno no madura en un punto, no se da cuenta de que no pasa nada, está todo bien, eh, es tu vida. Entonces, bueno, pero bueno, Sí, suena después muy fácil. hay entornos más hostiles que otros, ¿no? Entonces, Ujú, por eso tenemos miedo, sí. pero, pero por suerte tengo el privilegio de estar en un lugar donde, de haber hecho amistades y tener familiares, la mayoría que son muy, que me aceptaron un montón y después en el Mm, trabajo, Workana era una empresa que era súper abierta, entonces eso también estuvo bien. claro, fue un tobogán. Exactamente. Entonces, que va de la mano un poco de esto que yo tenía, ¿qué apoyos encontraste en tu entorno? Y si también hubo obstáculos. Y obstáculos sí, digo, las personas necesitan tiempo. Mm, Entonces, hacer una transición de género y decirle a la gente que te conoce desde hace tantos años que te sentís diferente, que además ser trans implica un cambio físico, muchas veces, no siempre, pero en la mayoría. ujú, Entonces eso a las personas les cuesta, ¿viste? Y bueno, y ahí depende de qué quieras hacer vos, porque al final es tu vida y está bien si lo querés hacer rápido y hacer todo el cambio y bueno, y que el resto se adapte como pueda. Yo en mi caso, por mi pareja sobre todo, opté a hacerlo más lento ujú. para que ella se pudiera ir adaptando y bueno, y eso sí, eso es un obstáculo porque bueno, yo me frustraba también a veces, pero después con el tiempo valió la pena porque bueno, hizo que pudiéramos mantener nuestra pareja, Mm. que eso era muy valioso para mí y la verdad que salió bien. Claro, si te pueden acompañar y esperarte en tu tiempo es genial. Es increíble porque, nada, valida y Exacto, refuerza lo construido, ¿no? Eso es totalmente, exactamente increíble. es eso. Sí. ¿Y cómo cambió tu experiencia en el liderazgo desde que expresas tu identidad con plenitud hoy? O sea, ¿cómo llevas ese nuevo estandarte o Y ese... ahí lo que siempre digo es que siempre vas a, a poder tener una mejor carrera, un mejor desempeño en tu trabajo, en tu vida, ¿no? Siendo vos. O siendo sea, vos? Ujú, si vos podés ser, ser vos en el trabajo, que los demás, expresar lo que sos, expresar quién es tu pareja, digo, todo eso de que no te pongan límites, las mm, personas sin límites llegan más lejos, expresan mejores ideas, tienen menos miedos. claro. Entonces, yo sin esas barreras, definitivamente opero en otro nivel No te para y por nadie. eso también no te para nadie y por eso creo que también las personas en general Mm, están, les va mejor cuando son ellas mismas en el trabajo y se sienten que pueden expresar toda su identidad claro. porque se sienten seguras. En Mm. definitiva, una persona que se siente segura va a trabajar mejor. Y se le da ese espacio, ¿no? De seguridad. Exactamente. Mm. Em, ¿Qué te gustaría que más personas comprendieran sobre las identidades trans y el mundo laboral? Creo que esto está bueno mencionarlo, ¿no? Eh,
Las identidades trans, creo que lo que ocurre es que recién ahora estamos viviendo, somos la primera generación, yo porque transicioné más tarde, pero en definitiva soy como nueva generación, Mm, a pesar de mi edad, eh, que tiene inserción, algún tipo de inserción laboral. claro, Entonces, eso creo que está buenísimo, pero es una responsabilidad también, y termina siendo la manera en que tal vez normalizamos que las personas trans puedan dejar de estar en la marginalidad y claro. ser parte de este mundo, ¿no? Entonces, creo que está pasando, me gustaría que sea más rápido y que además, bueno, hay una deuda por ahí con quienes no tuvieron esa oportunidad que tuvimos ahora nosotras y Claro. nosotres. Entonces, bueno, ya veremos cómo podemos resarcir, pero ya que las generaciones más nuevas empiecen a tener esto, eh, Los es un montón. espacios, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Claro. La profesionalización también, ¿no? Exactamente. Y el no tanta pregunta, ¿no? Tanto cuestionamiento. La verdad que creo que no sé si suma a la pregunta esa respuesta, ¿no? No tanto cuestionamiento y sí, vamos, sí, contratado, un poco más de eso, ¿no? De Sí, animarse también. normalización, si lo queremos decir, no sé. O de Normalizar la contratación. naturalizar todo, Sí, absolutamente todo. Pero bueno, creo que eso es más que sí. nada. Pasamos a la parte más emprendedora laboral. No recuerdo Dale. si me respondiste cómo nació la idea de Workana. No, No. Workana nace un poco, yo estaba trabajando en Google en 2011 en Brasil y uno de los que había sido mi cliente cuando estaba en la oficina de Buenos Aires me dice, che, era un emprendedor, y me dice, che, me estoy yendo de mi emprendimiento actual, quiero armar otro, me gustaría que te sumes y ahí estaba como con algunas ideas Ujú. y entre esas ideas empecé a usar una plataforma de trabajo muy parecida a Workana para que nos ayude a pensar ideas de empresas de Internet. Ujú. Y, y en un momento contratan a un chico para que le haga un video del cumpleaños del hijo, con las fotos y demás, en Filipinas. Y cuando le manda el video, mi socio lo, del video me dice, che, esto está increíble, contraté en Filipinas, no sé quién es, pero me hizo un video que está bárbaro. ¿Por qué no hay esto en la América Latina? Entonces ahí empezamos a revisar, no había nada, qué sé yo, y bueno, y ahí surge Workana. Increíble. Sí, La inspiración, ¿no? Y aparte, bueno, a raíz del laburo tuyo actual en ese momento y sí, 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 experiencias sí. personales en primera persona, ¿no? Qué locura. Eh, bueno, desafíos que hayas, o bueno, con tus socios en ese momento enfrentaron en los inicios de Workana. ¿Qué desafío así más grande? La incertidumbre habías Y, mencionado un poco al principio de cómo va a venir todo, si vamos a tener éxito. y la incertidumbre grande es, al principio, nosotros habíamos conseguido algo de inversión, pero teníamos 5 meses de plata. Mm, Entonces, teníamos que rápidamente demostrar que esto podía funcionar con algunos números. O sea, pensá que tardamos, fue bastante rápido. La primera versión de Workana se programó en un mes y medio claro, y lanzamos un 30 de mayo de 2012. Y ese primer mes tuvimos 10 proyectos y en el mes 4 tuvimos 90. claro. Entonces fue bastante loco. Mm, Y 90 alcanzó para que un inversor diga, che, me gusta esto, más que nosotros éramos un equipo que éramos 4 cofundadores, uno ya había emprendido, los otros habían trabajado en tecnología también, todo. claro. Dijera, che, me gusta el equipo, me gusta lo que ya empezaron a hacer. Y bueno, y ahí conseguimos una inversión que nos duró un poquito más, un año y Ujú, medio, y con eso empezar a remarla para que crezca. eh, claro. y porque era, al ser un mercado donde interactúas, se te pones en el medio, tipo Mercado Libre, te pones en el medio entre que el freelancer que vende sus servicios y la empresa que compra el servicio del freelancer, nosotros teníamos que justificar nuestra existencia y además necesitábamos mucho volumen de, Claro. de proyectos, porque si no, nuestro porcentaje de lo que nos quedamos de cada proyecto era chiquitito. Entonces, Claro. si no era muy grande, nunca iba a dar plata a la empresa. Entonces Mm, teníamos que hacerlo grande. Así que ese miedo, ¿viste? De che, que no crezca, que se muera, ¿viste? Nada. Es como toda empresa, el miedo a mm, que no sí. funcione. Y el contexto también socioeconómico y demás, que siempre Sí, no acompaña, pero bueno.
Y aún así, bueno, tremendo proyecto, ¿no? Esta pregunta que me gusta mucho y te la quería hacer es ¿cómo ves el futuro del trabajo remoto? ¿Y qué pensás sobre las empresas que todavía siguen como obligando, puse entre comillas, a las personas a trabajar de manera presencial? Y está pasando bastante. Las empresas ahora están como muy regreso a la oficina, 5 días en la oficina, es horrible, porque no tiene una justificación tan clara de por qué quieren a todo el mundo en la oficina 5 veces por semana. Yo creo que la conclusión final que sacamos de la post-pandemia es, che, bueno, el híbrido la verdad que funciona bien, Mm, hay que encontrar qué híbrido funciona para cada empresa. Sigue siendo un limitante porque al trabajar híbrido contrata gente de los alrededores de la local, oficina, claro. pero bueno, dentro de todo ayuda a que nos conozcamos, a que estemos todos juntos y demás. La parte Lo social, entiendo, yo lo entiendo. Workana era una empresa al último remota ya varios años, 100% remota, entonces hacíamos presencialidad, pero con propósito, como le dicen ahora. Entonces nos juntábamos una vez cada 2 meses, trabajábamos una semana todos juntos, había gente que viajaba para eso. ah, mira, Entonces nosotros cuando dejamos de tener oficina dijimos, bueno, todo este presupuesto de oficina, de alquiler, lo pasamos a viajes para poder seguir juntándonos. claro, Entonces empezamos a hacer presencialidad, pero con, che, vamos a planear algo, vamos a lanzar un producto nuevo, cosas así. claro, Yo creo que el concreto, regreso a la oficina, por regreso a la oficina en sí, cuando las personas pueden ser muy productivas de su casa, no tiene sentido. ujú, claro, tal cual. Bueno, em, sí, que yo coincido por eso. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje liderando equipos diversos y distribuidos? Eh, y que ¿O qué te a mí, llevas de eso? a mí me gusta juntar gente que quiera laburar y romperla toda, Mm, y que disfruten trabajar entre ellos. O sea, que realmente entre los colegas se disfrutan entre ellos. Entonces, con el tiempo fui entendiendo mejor cómo juntar gente que le pase eso. claro, El último equipo que armé en Workana fue como, siento que fue mi mejor equipo en cuanto a lo que lograron, a lo que trabajaban de bien, a lo que se llevaban tan bien entre ellos. cómo Había un rendían, disfrute. claro, Claro, bueno, pero es que sí, rendían un montón porque laburaron un montón, les sí. encantaba. No, no es que laburaban más horas, laburaban a full y Y a la gusto. rompían toda y además a gusto, charlaban entre ellos, tipo, todos remotos, pero Mm, se hacían videollamadas random para hablarse de ciertas cosas, era como, y se quieren hasta hoy ellos, entre ellos, que se claro, hablan todo. increíble. Algunos se fueron ya de la compañía, pero, pero se siguen como queriendo, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, lograr eso para mí es lo más lindo Mm, y espectacular, o sea, yo disfruto de eso, un me montón. encanta. Sí, sí. Y la última que tengo sobre Eliana Emprendedora es ¿qué es Gallifrey ahí y qué diferencia, de qué la diferencia de otros proyectos de inteligencia artificial? Ahí para que Nosotros, te vendas. estoy ahí, no, está bien, estoy en Gallifrey con uno de mis socios de Workana, con uno de mis cofundadores, volvimos a asociarnos, y Ajá, Gallifrey mi socio, que es programador, hizo una capa tecnológica para inteligencia artificial que te ayuda a que los desarrolladores creen aplicaciones y flujos de trabajo y agentes de inteligencia artificial mucho más fácil, que sea como que todo el cablerío, todas las conexiones, todas las maneras de que se entiendan los diferentes modelos de inteligencia artificial, los diferentes servicios, sea más ujú, fácil. Y se llama una capa de orquestación, lo que ujú, desarrollamos. Y eso es open source, o sea, es de código abierto, cualquiera lo puede usar, o sea, no es que es nuestra. Y eso lo disponibilizamos y además nosotros encima de eso damos servicios a empresas usando esa tecnología eh, para hacer este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Así claro, que, y a la empresa lo bueno es que está todo hecho en tecnología open source, entonces no es que se tienen que casar con nosotros para siempre, pueden claro, hacerlo ellos. claro, es como un trampolín. De ahí cuando ya descubren el core de lo que hacen, después ya código abierto para vía libre. No, sí, porque digo, es como una seguridad más para esa empresa. Che, esto Ah, es, claro, es tuyo, digamos, o sea, no te preocupes, no es que yo te atrape para siempre, porque es mi tecnología. claro. Entonces, somos muy del código abierto y muy Mm, de agnósticos de la tecnología. Che, no tenés que usar sí o sí OpenAI o mm.
tal modelo de inteligencia artificial. Podés usar cualquiera, hay miles. El que Entonces, hay uses está algunos que son bien. mejores que otros, exactamente. Entonces, Ah, también genial. hay modelos que son mejores para ciertas tareas. Entonces, no tenés que usar siempre el mismo. Y nosotros tratamos de venderle eso. Y además te lo hacemos más seguro porque no lo tenés que correr en los servidores de los demás, lo podés correr en tus propios servidores. Entonces eso Ah, ayuda a mira, que le dé más seguridad a la empresa de la implementación es para ellos y de ellos. por sus datos y demás, claro. Sí. Qué bien. Hola Leo, gracias. Él iba leyéndolo. No, sí, Eh, no, es que no, Está igual perfecto, no, no, tranqui. Sí, perfecto. sí. Yo voy leyendo tus preguntas. Eh, Reflexiones sobre el trabajo y el propósito, que esa es una parte bastante interesante del libro, eh, que me parece importante rescatarlo. Para vos, el modelo actual de trabajo ya no funciona, haciendo referencia a modalidad, limitaciones, sobrecarga, sobreexigencia y lo que. Eh, no sé si le quiero decir modelo actual ya, porque, porque el trabajo está cambiando y hay Mm, gente que no lo quiere cambiar y hay gente que sí. claro, Entonces, creo que el modelo, o sea, el trabajo cambia todo el tiempo, eh, va evolucionando por la tecnología, pero también por lo que quiere la gente. Entonces, claro, quienes entendemos que, che, yo quiero que el trabajo me haga libre, o sea, que pueda hacer el trabajo de manera más libre, que pueda hacerlo de manera autónoma, elegir dónde yo soy más productiva, en cuándo, elegir manejar mis horarios, saber que de esa forma voy a entregar más y que voy a producir más, claro. es algo medio inevitable, que tal vez no es para todo el mundo, pero que un montón de gente lo estamos pidiendo, por eso esta retracción hacia la oficina y demás, yo creo que es mala para las empresas porque hay mucho talento muy bueno que no te negocia. El otro día hablaba con una gerente de recursos humanos de una empresa muy grande que me decía, no, yo pierdo gente, pagamos muy buenos sueldos, pero hay gente que apenas le digo que tienen que venir 5 veces por semana a la oficina, me dicen que no. Claro. Me Y no dicen, no, dan el no, no me brazo a importa la torcer. plata, no me importa la plata, o sea, chao, no hablamos más. Mm, Y creo que ese tipo de cosas, no entender que el trabajo ya va evolucionando, no solamente por ser trabajo remoto, sino porque ahora, digo, la irrupción de la inteligencia artificial y todo cambia cómo trabajamos, y claro. te puede pegar muy fuerte. Y no solamente la empresa, también a quienes trabajamos, tenemos que entender que tenemos que cambiar cómo trabajamos, que tenemos que usar la IA de manera inteligente nosotros, o sea, usarla para producir mejor trabajo, no trabajo más mediocre, que es lo que pasa mucho, Claro, ¿no? que lo que está. La gente Sí, empieza a usar la inteligencia artificial y ves todo texto horrible que parece escrito por un robot, de hecho, y bueno, entonces todo es horrible y horrendo. claro. No, tenemos que usarlo para mejorar lo que hacemos. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje nos va a llevar tiempo. Sí, sí, sí. Trabajar todos en conjunto para eso, justamente. Sí. ¿Cómo podemos trabajar sin perder nuestra salud mental para vos? ¿Cómo haces ese balance? Es- qué pregunta, No, ¿eh? y creo que el trabajo tiene que estar en equilibrio con el resto de nuestra vida, porque es un territorio más en el que vivimos, no es que está la vida y el trabajo. El trabajo es parte de la vida. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el trabajo sea un lugar saludable Mm, en la vida. Y ahí es un poco va a ser lo que vos quieras que sea, en el sentido de hasta dónde querés trabajar, cuántas horas, querés viajar o no querés viajar al trabajo, querés trabajar remoto, podés trabajar remoto, bueno, de qué querés trabajar, cómo te gusta hacerlo. Digo, si a vos no sé, te hace bien decir, che, a mí me encanta, no sé, ser la cajera de una casa de embutidos, porque conozco a la gente del barrio, charlo, y estoy 8 horas ahí, la paso espectacular. Perfecto, está es buenísimo. válido, sí, El tema es entender eso, qué es lo que a vos te hace bien, qué es lo que te gusta de tu trabajo, qué es lo que te llena, claro. querés crecer, no querés crecer, entonces cuando vos entendés cómo querés que ocupe el trabajo su lugar en tu vida y lo haces saludablemente, sin pasarte de horas, sin matarte, sin sobreestresarte, es cuando mejora, todo mejora y sale mejor. Sí, sí. Lo ves con otros ojos o otra perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Hola, Diana, ¿cómo estás? Em, A ver, porque no quiero repetirte preguntas que ya hemos charlado. No, tranqui. ¿Qué cosas cambiarías, o por lo menos una o dos, que vos identifiques del mundo corporativo? Iba a decir tradicional, pero bueno, ya nos vamos corrigiendo. Actual, no sé. Creo que hay muchas, es como generalizar un poco, hay muchas corpos que están como muy actualizadas, Ujú, no son la mayoría creo,
Yo conozco varias que me gustan, ¿viste? Me gusta Unilever, en general tienen como una política bastante moderna a nivel de recursos humanos, Naranja X, digo, son todas empresas que han hecho cambios muy grosos y que entienden que el talento quiere otra cosa y demás. Entonces, después, pues, todas son corporaciones y tienen sus cosas. Claro, Creo que entender al talento, qué quiere el talento, qué flexibilidad busca. Yo, el miedo más grande que me daría, si yo tuviera una empresa muy grande, o una empresa, digo, en general, pero en una empresa muy grande, es que la gente que contrato no sea tan buena, o sea, no sea claro, excelente. Porque para mí la forma en que una empresa muere es que si no tenés la mejor, o sea, obvio que depende del negocio que hagas y todo, pero si yo tengo gente muy inteligente trabajando en la empresa, eso va a ayudar a que tomen buenas decisiones, que se dan cuenta si hay riesgos para la empresa, si hay que cambiar el negocio, si hay que claro. optar por otro camino. Entonces, si de repente, por limitar la cantidad de talento que contratás, porque por restricciones que tampoco tienen tanto sentido como esta flexibilidad que decíamos, de repente perdés ese talento, estás arriesgando, Y estás terminás elevando mucho el contratando riesgo. lo que hay. Claro, tenés que tener un negocio increíble para que ande Mm. con gente que no es tan buena, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta contratar gente increíble y trabajar con personas que la rompan, entonces es como, no me importa cómo querés trabajar, vení, sumate, ¿qué necesitas? No me importa, ¿viste? Es como, Creo que no es la posición de la mayoría, laburá conmigo, quiero que labures conmigo. pero no es la actitud de los reclutadores en general. Bueno, no de la mayoría, por lo menos, ¿no? Esto de Exacto, venir no importa, exactamente. es como cuesta, pero bueno, creo que en algún momento Sí, se va a bueno, quebrar. cuesta. Se va a quebrar Sí, eso. sí, sí. Eh, ¿Y cómo crees o cómo consideras que se construye una cultura laboral más inclusiva? ¿Cómo sería el primer Eh, paso? O, A mí, mira, para mí digo, el incluir diversidad tiene sentido ujú, por la diversidad en sí. claro, Pero para mí las empresas hay que contarles la historia como es, que es que los equipos más diversos está demostrado que son más efectivos, que toman mejores decisiones. Eso no es ni un solo paper, son muchos papers que lo demuestran. Pero porque si vos, por ejemplo, nosotros en Workana teníamos un problema y lo voy a ejemplificar con nosotros para que entiendan por qué es grave no tener diversidad en el equipo. Nosotros Workana nace en Argentina, entonces teníamos un sesgo hacia Argentina. Y en casi toda nuestra historia en la empresa tuvimos como los directores, si querés decirlo de una manera, los gerentes más senior de la empresa, ujú, en casi todos los años que estuve ahí, en los 11 años, éramos argentinos. Pero el negocio más grande de Workana era Brasil. claro. Entonces, más de la mitad del negocio de Workana pasaba por Brasil y no había un brasilero importante adentro de Workana que nos dijera, che, ¿ustedes son boludos? ¿Qué van a venderle esto a los brasileños si el brasileño no le gusta esto? Le gusta esto otro, claro, una Claro, o mirada, sea, el Brasil, ¿cómo le vas a hablar de pan al brasileño si el brasileño le gusta el pan? Sí, pero él come arroz todos los días, no come pan todos los días. O sea, claro. por decirte una cosa. Sí, sí, Entonces, ese riesgo de no tener en el equipo la diversidad que necesitas para tomar mejores decisiones es cuando te equivocas más. claro, Entonces, de ese lugar la diversidad es importante. Y no es solamente por incluir personas LGBT en tu empresa o personas claro, no, no. de otra clase. Digo, es para incluir Religiones, de personas todo. de otros lugares, con otras visiones que crecieron en lugares diferentes. Si en la Sí, empresa somos todos de la misma universidad, vamos a pensar que todo el mundo estudió la materia con tal profesor. Y es mentira. con mala No, porque experiencia, invítalo a o tal. buenas. Ese profe es un genio, ponelo en la Claro, publicidad. No, sí, pero no lo conoce nadie al profe. Lo conocen ustedes que fueron toda la misma universidad. claro, No es tan tal grosso, cual. no lo conoce nadie. Entonces, digo, es un ejemplo, pero Sí. es para que nos demos cuenta del riesgo de pensar que esto es lo que le gusta a todo el mundo. Y además, Sí. tenés sesgo de confirmación, porque somos todos parecidos. Claro, Vamos y decimos, tal cual. una vez una chica, eh, una chica que íbamos conmigo a la facu, en la facu, dijo en una clase, no sé por qué, era filosofía, no sé qué, dijo, no, porque todos tienen pileta. Claro, porque ella iba a una universidad privada, era gente de plata, todos sus Sí, amigos tenían pileta en la casa, en Córdoba, ¿no? Que es más normal vivir en casa tal vez que en un departamento. claro. Y ella pensó, en su cabeza no lo reflexionó lo suficiente, digo, no la estoy culpando.
no lo pensó, pero le salió decir, todos tienen pileta. Y es como, Ujú. no, no todo el mundo tiene pileta, ¿viste? Es como, Claro, ahí está el riesgo, ese es el riesgo. sí, es súper claro. Y súper Sí. necesario. Ujú. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer a Eli en el Háganle. chat, hola Gonza, Gonza de vayan Cutralcó, pensándola. mirá, qué lindo. Y mientras tanto yo le voy a preguntar a Eli, ¿qué libros o autores te inspiran hoy? Yo sé que vos en el libro vas narrando un poco tus inspiraciones de juegos, videojuegos, lectura, pelis, pero bueno, hoy, Todo muy nerd, qué todo te muy nerd. empuja? Me encanta. Eh, Últimamente he leído autores no tan clásicos, Ujú, entonces del mundo ficción, si querés, más me gusta mucho la ciencia ficción o la fantasía y leí mucho de los nuevos. Eh, Me gusta mucho una saga de una autora de Estados Unidos que se llama NMK ujú, Jemisin, con J, Jemisin, que es una saga como de un futuro extraño de la Tierra, donde hay gente que tiene magia, pero es peligrosa, entonces a esos que tienen magia los discriminan por claro, diferentes y por peligrosos. Entonces está muy buena. Ese es de lo que más me gustó los últimos años. Y de por ahí del mundo de liderazgo y demás, lo que me gusta es, ahí en el libro hablo me gusta Kim Scott. ujú, Ella es muy genia, ella habla mucho de cómo dar feedback, ujú, que para mí es una parte esencial para equipos sanos. claro, Y también habla de cómo crear entornos de trabajo donde las personas puedan sentirse bien, cuidando a esas personas, haciéndolas sentir seguras, que ese concepto ella le llama radical respect, ujú. que está muy bueno también, es excelente. Así que sí, Kim es lo más, la amo. Bien, me encantó. Aparte de tu proyecto actual, ¿estás trabajando en otros, en paralelo, alguna otra, o consultorías, charlas? Hola Dori, gracias. Hola Belén. Uf, Estoy como medio todavía mixeada, ¿no? Es como que con Gallifrey estamos recién empezando, así que todavía vamos consiguiendo algunos clientes, así muy tranqui. Y yo tengo toda mi parte esta de creador de contenido, estoy con el libro, tengo alguna consultoría todavía activa de negocios, de ujú, medio de productos digitales, porque también es algo que hago. claro, Lanzamos muchos productos digitales estando en Workana, entonces es algo que conozco y me gusta. Así que como que hay un mix de cosas un poco de que todo. hago, pero sí, 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 me encanta. Pero esta beta o faceta de charlas, o no sé si más motivacional o simplemente charlas y demás, es algo que vos, Sí, por lo que pones en el libro, no estarías como dispuesta a resignar si tuvieras no, que es uno tomar de mis algún empleo. innegociables, es uno de Claro. mis innegociables, que todos Ujú, tienen que escribir sus innegociables, está buenísimo. Uno claro, de mis innegociables es continuar comunicando, hablando, haciendo este tipo de cosas, como este vivo. Sí, me encanta. claro. Genial. Eh, bueno, y en realidad no hay mucho más, porque la idea era que sea una charlita así tranqui. Creo que me gustaría cerrar con un concepto o una idea que vos trabajás sobre vender nuestro tiempo, Ah, sí. ¿no? Que me parece súper interesante que uno al principio ni piensa en eso, ni se da cuenta que está vendiendo su tiempo, Claro, y al final uno está diciendo, creo que hasta uno puede pensar, lo estaré vendiendo a buen precio, pero ni siquiera viendo la otra parte, ¿no? O sea, es sí, decir, sí, estoy sí, sí. ganando bien laburando acá, por decir un ejemplo, ¿no? Y no decir, che, pero Claro. aparte me gusta, me hace bien, es como, eso me parece un concepto muy interesante que no sé si todos nos lo planteamos, la verdad. No, a mí me pasó escribiendo el libro, que tal vez lo pensé un poco más. Mm, Eh, pero sí, algo que me detuve a pensar fue, bueno, de hecho el libro en un momento se iba a llamar Cómo mejor vender mi tiempo, cómo vender no sé, algo así. por Después ese lo lado. desechamos. Sí, pero porque nosotros no damos cuenta ay, se quiere unir gente al vivo. No nos damos cuenta que estamos haciendo eso y que al hacerlo, viste, todavía existe como esa normalización atrás de vender tiempo. Mm, Y bueno, lo tenemos que hacer también, ¿no? Nos toca vender tiempo porque tal vez la mayoría de nosotros necesitamos trabajar para sobrevivir, ¿no? claro. Y es así, es la realidad que vivimos. Pero a veces
porque tenemos que hacerlo y porque está bien, que necesitamos sobrevivir, normalizamos que tal vez, no sé, haya como hasta maltrato en el trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo peleo. Che, no, o sea, todo bien, o sea, sí, estás vendiendo un poco vendés tu tiempo, pero el trabajo tiene que ser un lugar sano, te tiene que hacer bien, te tiene que ayudar a crecer, te tiene que desafiar, tenés que poder pasarla bien. Obvio, no te va a gustar todo tu trabajo, todo Claro, momento de tu trabajo. Y sí, hay un jefe o hay alguien que va a decidir un poquito qué haces en ese tiempo. Pero fuera de eso, debería ser un lugar que te hace bien. Entonces, no está bien que normalicemos que porque me pagan me puedes maltratar o insultar, ¿entendés? claro, sí. Si eso es un caso, digo, puede ser hasta, che, no sé, te uso como quiero, o te soy indiferente, digo, hay un montón de situaciones horribles en el trabajo que las normalizamos porque nos pagan y no está bien. O trabajar hasta las 8 de la tarde, 9 como mencionás en el libro, eso. Claro, sí, desde eso, hasta ese punto, ¿no? Es como, se vuelve algo medio que decís, che, hasta trabajar más horas de la que debo. Me cagan a pedo si llego 9 y 10, o sea, 10 minutos tarde de la mañana y Pero después esperan que después, me quede hasta las 8 de la noche claro, y nunca me pagan una hora extra. Eso está re normalizado. Tipo, te cagan a pedo que llegues 10 minutos tarde, pero es te muy tienen que normal quedar eso, claro, hasta más tarde. Entonces, claro. ¿qué onda? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eso es lo que está mal normalizado. Por eso creo que está bueno, o sea, por lo menos plantearlo, ¿no? Y decir, bueno, no, estoy acá Sí, porque me gusta y me cierran todos los sentidos y creo que, nada, me hace bien, me llena y la paso bien, pero no dar por sentado que porque uno está laburando ahí porque lo necesita, entendemos que hay casos y exacto. casos, ¿no? Que no queda Sí, otra, contextos y demás, pero bueno, creo que muchas veces pasa esto de que uno no se detiene a pensar eso, hasta que uno por lo menos no sé, se le activa una chispa y por lo menos puede saber si está cómodo o dar el salto, pienso yo. re, re. Había pensado, Así y yo es. me lo apunté y después no te lo dije, de pedirte, porque Eli hace lecturas en las redes de casos, situaciones, anécdotas relacionadas al mundo del trabajo y había pensado en pedirte que eligieras alguna para poder leer acá rápidamente. Me Ay, no, olvidé, no tengo. así que, no, me olvidé, así que no pasa nada. Pero de todas maneras, al seguirla a Eli, si pueden entrar al perfil de ella, van a encontrar decenas y decenas o cientos y cientos, no me acuerdo, de Sí, llaman situaciones, bueno, más de pero son muchas 300 te y diré. súper Sí. diversas, bueno, la van a pasar bien porque desde las situaciones son reales y a veces Sí. tristes, uno por lo menos, nada, se la pasa bien un Tratamos de rato darle un tono de humor siempre. ujú, sí, y abrir los Sí, ojos para, bueno, para que no nos toque en así ningún es. momento. ¿Y dónde te podemos encontrar, Eli? ¿En redes? ¿En sitio En web? redes acá si no me siguen es Eli Brachas y si en Instagram también. Después las historias las comparten en crónicaslaborales.com, que es una web que armé con inteligencia artificial. Genial, Así que estoy re contenta que la pude armar así. Y nada, en LinkedIn con mi nombre. genial. En LinkedIn. LinkedIn para los cordobeses. No, pero No, sí, bueno, sí, sí. A los sí, sí. cordobeses, en LinkedIn. LinkedIn. Y bueno, Eli, nada, era charlar un ratito, compartir un par de Gracias, Martín. preguntitas y nada, y dar visibilidad a muchas cosas que no queremos que pasen de largo, que sigan pasando. Así que la verdad es que Genial. Muchísimas gracias, por invitarme. te agradezco a vos Un también por gustazo y sumarte gracias por leer el libro. y Un nada, genio. y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por acompañar. Muchas Gracias por gracias a ahí, todos. por sumarse. Bueno, Buen Eli, fin de semana. gracias, igual para Chao, allá. Martín. Que sigas bien. Hablamos. Abrazo Chao, grande, chao. chao, chao. Chao, chao.